¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, me parece muy buena la iniciativa del senador Romero de traer a discusión un tema central como es uno de los poderes del Estado que está viviendo una crisis que es muy fuerte. Esta discusión creo que es más amplia, ¿verdad? Y es como dice Romero, es una discusión política, del sector político. ¿Qué vamos a hacer con un poder tan importante del Estado como es el Poder Judicial? Y somos nosotros los del Poder Legislativo los que tenemos parte de la solución del tema. El Poder Judicial tiene una crisis tremenda porque no tiene credibilidad en el pueblo argentino. La otra vez en un canal prestigioso, en una encuesta dice que más del 90% del pueblo argentino no cree en la justicia argentina. No cree en su eficiencia, en su eficacia, en su imparcialidad. No cree en esto que le encomienda a la Constitución Nacional, la interpretación de la Constitución, obviamente por los resultados que hemos tenido, ¿verdad? Yo que estoy acá del 2001, nosotros tuvimos una vez, cuando cayó la convertibilidad, un emplazamiento del presidente de la Corte al presidente de la Nación, al doctor Kirchner, Néstor Kirchner, por el tema de la especificación asimétrica. Y el presidente de la Corte en ese momento emitió una reflexión sobre el tema económico, y el presidente de la Nación le contestó en cadena nacional y pidió el juzgamiento de la Corte completa. Lo hicimos, no quedó ninguno. No quedó ninguno. La decisión política fue cambiar los jueces de la Corte porque no estaban a la altura de las circunstancias y menos en un momento grave por el que estaba pasando el país. Yo creo que tenemos una situación similar. Creo que estos miembros que tienen la Corte no están a la altura de las circunstancias. Y voy a decir por qué, ¿verdad? Primero, porque su función es interpretar la Constitución, aplicar la Constitución, y lo que ha sido el trabajo de esta Corte es violación permanente de la Constitución Nacional. Tenemos un ejemplo en la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Pi está puesta a dedos
Es una Cámara que lo ha puesto el presidente Macri por recomendación. Esa Cámara está teóricamente impartiendo justicia. Esa Cámara no tiene el acuerdo del Senado, no tiene el principio federal que es el acuerdo del Senado. Y obviamente es una Cámara que más allá de la cuestión de la función específica que tiene, se ha comportado como aliada exclusiva a un sector político. Y ha actuado en consecuencia. Y no ha impartido justicia, sino que todo lo contrario. Es una vergüenza la actuación de la Cámara de Apelaciones que está en funciones en forma incorrecta. Incorrecta. ¿Verdad? Y la Corte, en su momento, avaló, ¿verdad?, la ausencia de esos señores que tenían que venir ante la Comisión de Acuerdo del Senado. Tiene que venir acá, al Poder Legislativo, ante el Senado de la Nación por principio federal. Se negaron a venir y siguen en funciones. Siguen en funciones. Y es nada más y nada menos que el Tribunal de Alzada de los tribunales de Comodoro Pi. ¿Y a usted le parece que eso puede ser garantía de justicia? Aparte, la otra crisis generada tremendamente por la Corte es el tema del Consejo de la Magistratura, que está basado en una ley que está derogada. El poder político no puede ni debe aceptar esto. Ese Consejo de la Magistratura prácticamente es inexistente, porque no está basado en ley. La Corte declaró inconstitucional la ley emanada por el Congreso del Consejo de la Magistratura y puso en vigencia una ley que estaba derogada. Una vergüenza realmente. O sea, el acto más grave es que suplanta al Parlamento. Hacen una resolución en donde intiman en 6 meses al Parlamento para hacer la nueva ley del Consejo de la Magistratura. Porque si no lo hacíamos en 6 meses, ellos iban a legislar, y legislaron. Pusieron en vigencia una ley que estaba derogada por el Congreso. Esa es la crisis institucional más grave que tiene el país en todo este tiempo de la democracia. Tenemos un Consejo de la Magistratura que está basado en una ley que está derogada por el Congreso. Vergonzoso. Consejo de la Magistratura inexistente, que ayer demostró, ¿verdad?, para qué existe, cuando deja sin efecto la investigación de la causa del lado escondido en la que participaron jueces y miembros y magistrados del Poder Judicial en un raid turístico que hicieron con medios periodísticos locales. La Corte avalando también esto, ¿verdad? Y bueno, dieron por terminada la investigación, ¿verdad? Cerraron prácticamente la investigación, rápidamente. Y aparte de eso, ¿verdad?, necesitamos realmente criterio de justicia para poder administrar este país. Entonces, nosotros tenemos un grave problema institucional al tener al frente en la Corte Suprema de Justicia a jueces que son, en primer lugar, ineptos, en segundo lugar, corruptos, y no merecen el cargo de juez de la Corte. Obviamente que la Corte está en una crisis que es total, una interna, la disputa. ¿Quién se queda con la caja del Consejo de la Magistratura? ¿Quién se queda con la caja del Poder Judicial? Esa es la discusión que tiene la Corte hoy. Por eso me parece muy bien que el senador Romero traiga esta discusión al Parlamento, porque hay que ponerle remedio a esto, o si no la democracia argentina no va a funcionar. ¿Saben cómo estamos funcionando? Estamos funcionando porque tenemos 12 mil millones de dólares de crédito del Fondo Monetario Internacional y estamos funcionando porque tenemos otros 3.000 millones que ingresaron por organismos internacionales que a nosotros tenemos en cuenta que más o menos combustible para hasta diciembre con este programa económico. O sea, estamos funcionando de prestado a cuenta, estamos funcionando. Cuando eso se termine, adiós plan económico. Esta es la realidad, ¿eh? No se puede mirar para otro lado. Esto que dijo recién el senador Blanco, nosotros tenemos que estar diciendo, acá tendrían que estar la gente del Banco Central.
Acá tienen que estar la gente de la justicia, acá ante el Parlamento, ante la fuerza política, explicando lo que están haciendo con la administración del país. Fíjense ustedes, no tenemos presupuesto nacional, no tenemos control de deuda. Al no tener presupuesto, es imprevisible el sistema. No tenemos política cambiaria, no tenemos política monetaria, no tenemos política fiscal, no tenemos política impositiva, no tenemos política previsional, no tenemos política educativa, no tenemos política de salud, no tenemos política de seguridad, no tenemos política de defensa, no tenemos política de control de la deuda, no tenemos política de relación con los estados provinciales y tenemos una corte que ante cualquier reclamo mira para otro lado. Por ejemplo, en el 70/23, que un gobernador de la provincia presenta un reclamo, como presentó ahora el gobierno de Córdoba, presenta un reclamo porque están afectando la vida de las personas de las provincias. ¿Por qué? Porque los recursos que tienen que estar asignados por la ley de coparticipación, por la ley de presupuesto, en este país en este momento no existe. No existe eso. Y la semana pasada el Grupo de Economía declaró el fracaso del programa económico. En el esquema sálvese quien pueda. El ministro Caputo, Sturzenegger, el presidente de la Nación tienen toda su plata depositada afuera. Tienen sus dólares depositados afuera. Y lograron el programa Colchón. Traigan el colchón, del colchón dice, los dólares que tienen en el colchón. Traigan los dólares porque tenemos que salvar el programa económico. Ellos no traen su plata acá adentro, ¿eh? No, la plata de ellos está, uno está, no sé, en un paraíso fiscal, otro está en Estados Unidos, otro, pero acá no ponen un solo peso. ¿Y en qué nos afecta esto? Hay un juez que dice, esto es inaplicable. Inaplicable, porque hay que cambiar toda la legislación, hay que mandar al Parlamento la legislación. Hay que cambiar el Código Penal Tributario. Por ejemplo, el Código Aduanero, un montón de cosas hay que cambiar acá, si quieren aplicar. Esto que están pidiendo el Poder Ejecutivo, el ministro que se niega a venir acá, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y otros asesores de lujo que tienen, ¿verdad? Esto que dijeron es absolutamente ilegal. Lo dice un juez, es absolutamente ilegal. ¿Y qué están haciendo los del Ministerio de Economía? Están apretando a las provincias para que vulneren la Constitución y las leyes nacionales. Y tenemos una justicia que está paralizada. Tenemos un Consejo de la Magistratura que decidió no investigar, como pasó acá. Cuando trajeron el proyecto de investigación del tema peso libra, los que iniciaron el proyecto votaron en contra de su propio proyecto. ¿Verdad? Entonces, obviamente que hay una desesperación por el programa económico, a ver si pueden traer dólares de cualquier parte, porque no le están cerrando los números. Y mi preocupación es muy grande realmente, ¿eh? Porque acá hay gente que está siendo muy afectada. Hay un artista que es muy querido por el pueblo argentino, explicó, dijo, dio de ejemplo las empanadas, pero en realidad todo está muy caro. Por eso lo mataron, o sea, mandaron todos sus trolls a tomarle el pelo y a los periodistas que son, los que son, como dice Milei, pautados por el gobierno, salieron a destrozarlo. Pero nosotros que estamos ahí en provincia aledaña, todo está a mitad de precio en los otros países. Uno va a Paraguay, la comida está a mitad de precio, la ropa está a mitad de precio, el medicamento está a mitad de precio, la energía está a mitad de precio. Y ellos venden el éxito de este programa que no hay forma de reclamar ni siquiera un amparo al Poder Judicial, que está sometido al Poder Económico. Y así tenemos tribunales que funcionan. Fíjense lo que pasó ahora con el caso, si bien es cierto, un tribunal provincial de una jueza que se estaba preparando para actriz de Netflix. ¿Verdad? Esa es la Argentina que estamos teniendo. Ahora, tomemos carta en el asunto de lo que está pasando, ¿eh? Porque, como dice la música, cuando pase el temblor, no sé qué va a pasar acá, ¿eh? Cuando esto te entreguen el país con el 100% de deuda, cuando se termine lo que... Porque esto yo ya lo viví, ya lo vivimos. En la convertibilidad era mucho menor el riesgo país. Era mucho menor la relación deuda-PBI. Y había estabilidad, era 1 a 1.
Y todo esto que sueñan alcanzar dentro de 4 años o 3 años con estas políticas públicas, eso ya pasó en la convertibilidad. Pero no funciona un país, primero, que no tiene un proceso productivo de trabajo propio, en producción primaria, en producción industrial y políticas públicas de integración que nosotros teníamos con los países hermanos del Mercosur. Estados Unidos tiene 358 millones de habitantes. El Mercosur es más grande que Estados Unidos. El Mercosur creció 20 veces en su relación de intercambio. Pero con esto así, estamos importando comestibles, estamos importando carne, estamos importando limón, y todo cada vez más caro. Y porque dice el actor dice las empanadas están a... Y es cierto, en Paraguay una empanada sale 5.000 guaraníes menos $1, acá sale $3 una empanada. Para que se den una idea, un ejemplo tan simple puso. Y no hay forma de reclamar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente, porque si el Poder Judicial funciona inmediatamente ante el amparo, cuando una provincia reclama que se le está afectando a través del no tratamiento del presupuesto, su sistema previsional, su sistema educativo, su sistema de salud, su sistema laboral, y encima lo niegan en forma sistemática, porque dicen no les damos, no les pagamos y otra cosa, tocan inclusive percepciones que son del sistema provincial. Ustedes no se dan cuenta que esto es un verdadero desastre, vamos hacia un desastre, ¿verdad? Pueden tener su equipo de propaganda que diga está bien, toda esta gente que está ahí, los trolls, todo lo que le hicieron a Macri, que un día antes le pusieron diciendo con la inteligencia artificial que se retiraron, y sale el presidente a decir que es una joda para video más. Bueno, así estamos, así estamos. Ahora, a mí, ¿qué me preocupa más? El Te Deum. Porque para muestra basta un botón. El hecho del desprecio y la humillación que hizo el presidente al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el destrato y el desprecio a la vicepresidenta de la Nación. Porque acá supuestamente, cuando hablamos en labor parlamentaria, nosotros dijimos que iba a ser un trabajo, hablamos de la Corte en labor parlamentaria, hablamos del Poder Judicial en labor parlamentaria donde estaban todos los bloques y dijimos que íbamos a tener un trato que es institucional. Jefe, la vicepresidenta de la Nación, los presidentes de los bloques, el jefe de gabinete, pero no le veo al presidente con esas intenciones. Ese trato de desprecio que tuvo es muy fuerte, como diciendo yo soy el emperador, desconociendo los poderes del Estado. No le veo con voluntad, su problema es aplicar este sistema libertario que está destrozando el Estado argentino, que representa el 5% del presupuesto, pero nadie sabe eso. Está destrozando el sistema previsional, está destrozando el sistema de salud, está destrozando el sistema educativo, está destrozando la relación de los poderes. Realmente él está cumpliendo su objetivo, dijo va a destrozar esto, y bueno, está haciendo eso. Ahora, nosotros que somos acá los responsables de esto, ¿vamos a aceptar esto a cualquier precio? Porque uno es antirradical, el otro es antiperonista, el otro es antimidista y hacemos estas cosas. ¿Vamos a dejar un poder judicial corrupto como el que tenemos ahora, una corte que está totalmente sometida al poder económico? Tribunales de casación, tribunales de apelaciones. Esta es la justicia. Nadie cree en eso. Nadie cree en eso. Para muestra, ya le digo lo que pasó con la jueza esta de Maradona. Estaba en Estrella de Hollywood, la mina esta. Increíble realmente. Bueno, de acá tiene que partir la decisión. Y si el presidente no está dispuesto a hacerlo, porque esto, como decía una música, el puente se va a caer, guarda, y esto va a ser grave. Va a tener consecuencias graves, yo estoy advirtiendo esto. Mientras que tengamos la plata del fondo, es como yo me voy y saco un crédito de un banco, gasto $100.000, voy a otro banco, saco $100.000. Ahora, ¿quién paga después? Mi descendencia. Guarda con esto. No es todo troll, jodan el teléfono, esas cosas porque está sufriendo mucha gente. Bueno, pongámosle remedio al tema del Poder Judicial, resolvamos con ley el tema del Consejo de la Magistratura. No, evitemos que eso sea una pelea de caja entre los miembros de la Corte. Es una pelea de caja entre los miembros de la Corte. Y comencemos a reparar las cuestiones que la democracia tiene previstas a través de la Constitución. Por eso me parece importante el aporte que hace el senador Romero
Y esto que dijo que es fundamental, la discusión no es, acá no estamos discutiendo es una cuestión política. Tenemos que ponernos de acuerdo los partidos políticos. No tenemos el procurador general hace años, no tenemos el defensor hace años. Bueno, no sé si los constituyentes tuvieron la sabiduría de decir que tiene que haber diálogo entre las fuerzas políticas para lograr 2/3, que es el acuerdo. ¿Verdad? Ustedes vieron lo que pasó con los miembros de la Corte, ¿verdad? Que nosotros estábamos en pleno tratamiento, que yo digo que a lo mejor algunos tenían los 2/3, pero cuando el presidente lo nombró por decreto y cuando la Corte le hace jurar a oscura por pedido de un manipulador del Poder Ejecutivo y le dice tienen que estar los 4 antes que venga el presidente a un Congreso semivacío. No. Bueno, nosotros estamos dispuestos a, yo dije ahí en la reunión de la labor parlamentaria cuando estaba la vicepresidenta de la Nación, estamos dispuestos a un diálogo institucional. Estamos dispuestos a reparar lo que haya que reparar con fuerza de ley. Nosotros hacemos la ley y estamos dispuestos a ratificar nuestra fuerza de ley en la composición de la Corte, en la Procuraduría General de la Nación, en la Defensoría, en los tribunales inferiores, en conversar la distribución del sistema judicial. Cuando hicimos Justicia 2020, no estaban de acuerdo, dice, porque tenía 800 empleados. Ni siquiera el 1% del presupuesto afectaba. ¿Verdad? Entonces, hay que terminar con esa mezquindad, o si no vamos a terminar con la patria misma. Yo advierto esto, por eso me gustó la propuesta de Romero. Discutamos, no le tengamos miedo al debate. ¿Verdad? Lo que no podemos hacer es tener ese destrato que tuvo el presidente de omnipotencia por haber sacado, no sé, el 30% de los votos en la capital federal, que sabemos que es un distrito que es muy afín a ese tipo de políticas públicas. Dólar barato, paseo por Miami, paseo por Uruguay, bueno, pero otra parte del país existe también. Así que bienvenido sea, y ojalá que venga el ministro Cunio Rivarola, que le hemos escuchado decir cualquier barbaridad del Parlamento, ¿verdad? Una cosa que no tiene nombre. Ojalá que venga, y bueno, que discutamos este tema, como el tema de la Autoridad General de la Nación, que también trajo a colación el doctor Romero, el gobernador de la provincia de Salta. El tema de la Auditoría General también que se va a discutir hoy, obviamente es el sistema del control post. Y bueno, esa ley que está es vieja. Estamos hablando de gente que tiene, parece un ducado, parece eso, 8 años tiene. Y son asesores del Congreso simplemente. Asesores del Congreso. La Auditoría General es un asesor del Congreso en materia de cuentas públicas. Tienen 8 años y no voy a decir todo lo que tienen porque hay gente que se va a enojar, ¿verdad? Entonces yo creo que amerita también una consideración, antes de nombrarlos por 8 años a los duques del Consejo de la Magistratura, de la Auditoría General de la Nación, tratemos ese tema también. A mí me parece bien. Y bueno, que vengan los que tengan que venir acá, hablemos de cómo se hace el tema del control de las cuentas públicas, porque de allí se determinan también las causas judiciales. Así que realmente oportuna la propuesta para mí del senador Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Y vamos a recibir a Javier Preciado Patiño, él es consultor agropecuario y lo hemos llamado justamente porque la Argentina importa asado desde Brasil. Y según informó el INDEC esta semana, en Argentina aumentó significativamente la importación de carne y disminuyeron las exportaciones. Esto puede llegar a ser un problemón para la Argentina. Bueno, en abril el superávit comercial cayó a uno de los niveles más bajos. Queremos conocer justamente la opinión de Javier Preciado Patiño, a ver qué significa esto, cómo impacta y qué es lo que puede llegar a suceder. Javier, muy buenos días. Bienvenido a Sinverso. Rebeca y Carlos te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, fantástico. Empiezo por lo último. El superávit comercial, ¿no? Que es uno de los dos gemelos, el otro sería superávit fiscal, se ha reducido, pero dramáticamente en este primer cuatrimestre del año, a un promedio de $200 millones, 200 y pico, contra 1.600 que había en el primer cuatrimestre del año pasado. Claro. ¿Esto qué significa? Que están creciendo las importaciones, por ejemplo, en junio, a un ritmo de 35% interanual, contra exportaciones que crecieron al ritmo del 3% o menos interanual, ¿sí? Entonces, hay una aceleración de lo que traemos y los dólares que gastamos para importar, y una desaceleración de las exportaciones o los dólares que ingresamos al país. Esto nos lleva prácticamente a estar empatados y, digamos, de acá a fin de año muy probablemente estemos viendo que el superávit si esto sigue así, se pulverizó.
¿sí? Con lo cual el gobierno pierde una de las dos patas que quería sostener en esto de los superávit gemelos. Yendo a cualquier cosa me interrumpe, Sí, pero sí. yendo a la cuestión puntual de la carne, hay un festival de importación de alimentos, desde el tomate enlatado, la pulpa del tomate que viene desde China, las zanahorias, cebollas, lo que se te ocurra que producimos acá se está trayendo desde Brasil, desde Paraguay, mucho desde Chile, por el caso de los limones, y a esto últimamente se le ha sumado las carnes. En el caso, siempre hubo una importación de carne porcina, pero estamos en niveles que hace muchísimos años que no se veía. Estamos hablando de 6.000 toneladas o 6 millones de kilos en abril de carne porcina, y la novedad es la carne de vaca, que somos grandes productores los argentinos, pero en enero habíamos importado 500 toneladas y en abril importamos 1.500 toneladas, o sea, triplicamos en el término de 4 meses. Javier, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué pasa esto siendo, bueno, Argentina un productor también de carnes? Bueno, sí, bueno, es que, digamos, estamos caros en dólares, ¿sí? Todo lo que eran costos en pesos se dolarizaron y hubo una inflación en dólares. Entonces, por ejemplo, el fabricante de hamburguesas, que es el caso concreto de lo que está pasando hoy con la carne vacuna, le resulta más conveniente traer la plancha de carne congelada desde Brasil que comprársela al frigorífico local, porque allá vale, ponele $4 y acá tiene que pagar $5, por decirte un precio, estamos 20% más caros. Entonces, esa es la razón detrás de todo este fenómeno que ocurre. Y al mismo tiempo, no hay un traslado de algún beneficio para el consumidor. Hoy el carnicero de barrio vende menos que hace 6 meses atrás. Esto significa que entonces pide menos medias reses, significa que si hay menos medias reses, el matarife va a comprar menos carne, Hacienda, y bueno, empieza a haber todo un proceso de distorsión en las cadenas de valor, de lo cual esto de la importación es uno de los emergentes. Pero también incluso hasta veníamos importando cantidades crecientes de carne aviar. Decir que hubo un brote de gripe en el estado de Río Grande do Sul y se cerró por un tema sanitario la importación, pero si no, estaríamos también aumentando la importación de carne de pollo, cuando la Argentina también es superavitaria en esto. Así que es un problema, es un síntoma, ¿no?, de que hay un problema serio. Y por el otro lado, fíjate esta gran contradicción, ¿no? Cuando importás la carne vacuna, carne de cerdo, estás importando trabajo brasileño, que es el que despostó, faenó, procesó, lo trajo hasta acá. Y en la otra punta se está habilitando, se habilitó ya la exportación de ganado en pie. O sea, la materia prima del frigorífico hoy se está permitiendo que se suba un barco y se mande a Turquía o a África o a Medio Oriente para que genere trabajo allá en los frigoríficos de destino. Entonces, digamos, todo esto es un gran problema. Eso te quería preguntar, Javier, porque, a ver, es tal vez una pregunta un poco obvia, pero esto trae muchas consecuencias. ¿Cuáles son todas esas consecuencias que trae al país, a la región, a las economías regionales, al trabajo, esto que se está generando? Bueno, digamos, esto desarma todo el tejido productivo, todas las cadenas, genera fricciones, por ejemplo, en el caso del tomate, ¿no?, donde la industria del tomate había hecho un trabajo espléndido, ustedes lo saben mejor que yo todavía, que es coordinar desde la producción a campo con tecnología de última generación, con cosechadoras mecánicas, digamos, en una coordinación entre el productor y el industrial para que lo abastezca de materia prima, de tomate en este caso. ¿Y ahora qué pasa? El gobierno primero que empieza a planchar artificialmente el dólar, lo cual, digamos, es una contradicción casi que en un gobierno de corte libertario haya un insumo clave como es el dólar que tiene un valor fijo. O sea, es tremendamente contradictorio.
que resulta barato y que lleva al industrial a plantearse si vale la pena comprarle al productor cuyano el tomate o si directamente importar la pulpa, ya no desde Chile, sino desde China incluso. Entonces, por otro lado, no hay un mecanismo de licencias no automáticas donde alguien en algún lugar del Estado dice, no, pero ¿por qué vas a importar esto si lo producimos acá? O te sacan los aranceles de importación, o sea, te abaratan importar. Con lo cual, bueno, yo lo he leído de diarios de allá de Cuyo, lo habíamos planteado en octubre del año pasado, pero productores que dicen, llévense el tomate para la gente porque no me lo compra nadie. Sí, lo regalaban en muchos casos. Lo regalaban, entonces, sí. ese productor, por ejemplo, ponele que este año aguante, ¿no? Y vuelva a producir para el año que viene, ¿no? ¿Qué pasa con 2 años así? Tiene que dejar la actividad y con él hay una familia detrás y junto con la familia hay alguien que le provee la tecnología, que le vende los insumos, el riego, etcétera, etcétera. Entonces realmente esta política de una apertura indiscriminada lo que genera es una disrupción en las cadenas de valor donde detrás está la gente y está el trabajador, ¿no? O el productor rural. Me parece que es un problema grande que todavía no tenemos la suficiente dimensión de ello. Javier, te quería preguntar, con este nuevo escenario en donde se están desplomando las exportaciones de carne vacuna de la República Argentina, están aumentando las importaciones, bien lo decías, sobre todo de Brasil, ¿qué van a hacer con esa carne que no están vendiendo? ¿Van a bajar los precios? Esto lo pregunto como un consumidor normal en un momento en donde estamos tratando de mejorar nuestra situación de consumo, que todavía no se reactiva por distintas situaciones, y entre otras situaciones, cuando queremos el fin de semana, por ejemplo, comernos un asado con la familia, es carísimo, y hasta prohibitivo, te diría, con lo cual el plan B o es la carne aviar o el cerdo o si no las pastas. Digo, podemos llegar a pensar de que con esto de que no están exportando van a atender con mejores precios al mercado interno. Mira, en principio, si el consumo se empieza a retraer, debería ir para atrás en la cadena, en este caso vacuna, y impulsar una baja del precio. Eso sería la lógica. Pero ¿qué es lo que está pasando a nivel del carnicero? El carnicero te dice, mira, se me está cayendo la demanda, la gente ya no me compra tanto, pero yo tengo costos fijos que tengo que cubrir. Entonces, vendo menos y tengo los mismos costos. ¿Qué hago? Y le cargo más margen para sobrevivir. ¿Entendés? Entonces, se da esa contradicción, que no vende, pero tiene que subir el precio porque si no, tiene que bajar la persiana. Es realmente una situación complicada que también va a dejar un tendal. Porque vos sabés lo que aumentó la luz, lo que aumentaron los alquileres. Si tiene un empleado, bueno, tiene que pagar cargas sociales, todo lo que corresponde, más pagar, por supuesto, la media res. Y además, por ejemplo, lo que yo me gusta hablar con los comerciantes, en este caso carniceros, porque es parte también de mi trabajo, ¿no? Suponete que no le están llevando el asado, porque el asado vos te podés a pensar, lo que sacás del desperdicio, del hueso, de la grasa, pagás más caro que el lomo el asado, por la carne que te comes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente le pide osobuco, pero la media resta es una parte limitada de osobuco, ¿entendés? Entonces, ¿qué hace con la nalga? Le queda nalga, y eso se le empieza a generar un despelote en su negocio, que o aumenta o hace... puntualmente, o se lo lleva a la casa para comer, es parte de la realidad, ¿no? La tapa de nalga, y bueno, que se la comerá en su casa con la familia, pero empieza a haber muchos problemas, debería trasladarse el menor consumo de carne a la hacienda en pie y entonces bajar el precio, pero bueno, estamos en el medio de este proceso complejo, donde todos están tratando de salvarse como pueden, ¿viste?
¿A cuánto ha disminuido, Javier, el consumo de la carne? Mira, el consumo de la carne es un consumo estimativo. O sea, nadie sabe a ciencia cierta cuánto se come cada argentino. Entonces, ¿cómo es la cuenta? Y estimamos que se produjeron, ponerle tantas toneladas de carne, 200.000 toneladas de carne, y que exportamos 80.000. Bueno, entonces quedaron 120.000 acá. Bueno, cada argentino se comió 45 kilos de carne. Esa es así se saca el consumo. Se llama consumo aparente. Nadie tiene la más remota idea, ¿verdad?, cuánto comemos. Y me imagino aparte que también puede ser de acuerdo al bolsillo de cada familia, ¿no? Porque hay familias que pueden quizás consumir un poco más que otras. Entonces ahí, ahí se basa mucho el estimativo. Vos sabés que la estadística es la ciencia por la cual si una persona se comió 2 pollos y otra ninguna, 2 personas se comieron un pollo cada uno, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, el problema que tenemos es eso. Ha caído ese consumo aparente, había bajado a 45 kilos, es un consumo bajo, pero después, por ejemplo, si se cae la exportación, el consumo aparente aumenta, aunque vos, en tu realidad, como decía ustedes, llega el fin de semana y no podés comerte un asado porque sale una fortuna, te gastás 60 lucas para darle de comer a la familia. Tal cual. Sí, vos decís, pero ¿cómo? Dice que la estadística dice que aumentó el consumo, yo no puedo comprarla. Y eso que a mí dentro de todo no me va mal. Imagínate a que le va mal. Javier, ¿qué diferencia hay entre la carne argentina y la carne que importamos? De Brasil. De Brasil, exactamente. ¿Hay alguna diferencia para el consumidor? Porque viste que en todos lados uno habla y dice, no, la carne argentina es lo mejor que tenemos. Tenemos como el sello ese, pero... Sí, la verdad que, más allá de en lo simbólico hablamos del asado, ¿no? Pero en realidad el grueso de lo que se está importando de Brasil es lo que se llama el trimming, que es la carne para hacer hamburguesas. ¿Sí? Con lo cual ni te vas a dar cuenta cuando te compres un paquete de hamburguesas que ahí había carne brasileña o argentina, porque no lo vas a percibir, ¿no? Después sí, efectivamente tenés una diferencia de calidad. Digamos, la carne argentina es muy similar a la uruguaya, por ejemplo, porque tenemos las mismas razas, y tenemos una diferencia con la carne a favor nuestro de Brasil, donde todavía hay mucha hacienda índica y también incluso de Paraguay. De todas maneras se va cortando un poco la distancia, pero no vas a ver en la carnicería, te van a ofrecer, como te pueden decir, che, mira, tengo una naranja de Egipto o te doy la naranja de Concordia, tengo el costillar de Brasil o el costillar argentino. No lo vas a ver todavía, esperemos que no lo veamos nunca, pero de hecho lo que se está importando va a empezar a hacer ruido en la industria. Bien. Javier, te agradecemos muchísimo estos minutos que has tenido con nosotros y por habernos traído un poco también de claridad con respecto al tema, que es, al fin y al cabo es un tema que nos... Muchas gracias. Que tengan un buen día, saludo a la audiencia y a disposición. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Era Javier Preciado, consultor agropecuario, hablando justamente con respecto al tema de las importaciones de la carne que están llegando a la Argentina, principalmente de Brasil, y por lógica disminuye un poco lo que es lo nuestro. Bueno, aclaró que es básicamente importación de carne para hamburguesa. Exactamente. Mira, justo en el día de la hamburguesa, hablando de la carne molida. En este caso el polo científico, bajo el lema "Nadie se salva solo", como el Eternauta, científicos argentinos están protestando, y nos llama desde este polo científico Mariano Nega. Y son cientos, Rubén, que están en el polo de la calle Godoy Cruz al 2300, representantes de la ciencia, de la tecnología, de la educación, de la cultura, reclamando mayor presupuesto a la ciencia en esta, podríamos decir, performance, caracterizados, muchos de ellos con la máscara de la serie El Eternauta. Son distintas organizaciones que representan a los científicos. Vamos a conversar con algunos de los que han venido a esta... ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿por qué están acá? Contanos. Ahí te contamos. Contame. Hola. Estás en vivo, contame, ¿por qué están acá? Sí, mira, me presento, soy el doctor Norberto Zwirner, director del Instituto de Biología y Medicina Experimental. Estamos acá porque la política de este gobierno de achicamiento, de abandono total de la ciencia nos está llevando a la ruina.
no tenemos fondos, no nos liberan fondos para trabajar, para llevar adelante nuestros proyectos de investigación, para pagar a los becarios, para que los estudiantes puedan progresar en sus carreras, para el mantenimiento de los edificios. Realmente estamos en una situación caótica y creemos que la ciencia debe ser apoyada, así como lo hicieron en su momento nuestros premios Nobel, el doctor Bernardo Hussein, otras figuras relevantes de la historia de la ciencia. Creemos que los científicos hacemos un aporte al país y que es importante que el gobierno cambie esta política, porque estamos en una situación de caos o de estado terminal de destrucción total. ¿Qué representa para ustedes? Recién acá sobre la calle Godoy Cruz, muchos autos empezaron a apoyarlo con bocinas, hubo aplausos también para ustedes. ¿Cómo toman esto en un momento en que la ciencia también está siendo desfinanciada? Y es alentador, porque eso quiere decir que la política de desprestigio que está haciendo el gobierno no ejerce su efecto totalmente. Gracias, es muy amable. Vamos a seguir conversando con quienes algunos se han venido con máscaras. Instituto de Geografía. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿quién quiere conversar? Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Mariano Rodríguez. Mariano, ¿de dónde sos? ¿A qué te dedicas? Del Instituto de Historia de España de la Facultad de Filosofía y Letras. Soy profesor en esa institución y en los profesorados de la ciudad. ¿Qué mirada tenés sobre lo que está pasando ahora con la ciencia, la tecnología, la educación? Me parece que esto es inconcebible y que me parece que ignorantes, tratando de agredir cuestiones de cultura, traen el peor de los efectos. Y gente resentida o parecida a resentida que no entiende ni quiere entender que estas cosas son hambre para hoy y hambre para mañana. Si estas cosas no se continúan, si las políticas científicas no se continúan, eso también es independencia nacional. Incluso en nuestras investigaciones sociales, que son tan criticadas, tan mal vistas por estas gestiones, la mirada argentina y latinoamericana que nosotros damos es diferente y es valorada en otras partes del mundo. Porque nuestras experiencias históricas y sociales, yo soy de historia contemporánea y de historia de España, tienen la mirada del lugar desde donde nosotros estamos. Y eso no se reemplaza. Eso es lo que tendría para decir. Entiendo que es un gran esfuerzo el que hacemos y que espero que nos escuchen, aunque estimo que no nos van a escuchar. Igual, por historia, sabemos que hay cosas que se hacen, aunque al principio parezca que no tienen mayor resultado. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Seguimos por acá, Rubén, Luli, buenas, ¿cómo están? ¿De dónde son? De acá, ¿De dónde? de ¿De qué Buenos barrio? Aires, de Buenos Aires, de la UBA y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Por qué crees que hay tanto miedo a hablar de algunas personas? ¿Tienen miedo por lo que diga el gobierno, por los que lo critiquen? Supongo que sí. ¿Sí? ¿Vos tenés miedo de hablar, por ejemplo? Estamos en vivo, ¿eh? Ah, bueno, perfecto, se respeta. Lo pregunto esto porque muchas personas con las que quiero conversar me dicen que no quieren hablar. Yo no sé si esto tiene que ver con alguna sensación de época que después por ahí te critican en redes sociales o miedo, pero vamos a seguir hablando con la gente. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿quieren hablar? ¿Quieren conversar sobre lo que está pasando? Bueno, no. Bueno, vamos a seguir mostrando por acá. Hola, ¿de dónde son? Hola, ¿qué tal? Sí, somos del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Contanos, ¿en qué los están afectando desde esta gestión? Bueno, claramente el desfinanciamiento de la educación pública y de la ciencia nos está afectando tanto en lo que son los estipendios de los becarios de las universidades nacionales, como en CONICET, las investigadoras como acá la compañera, las compañeras. Así que creemos que es importante venir a defender a la ciencia argentina, luchar por nuestra educación y porque no se destruya básicamente lo que se construyó con tanto esfuerzo, que es pensar en nuestro futuro, en nuestros jóvenes, en la ciencia y defender justamente lo que hacemos como trabajadores y trabajadoras, investigadores, becarios y también a los estudiantes de las universidades públicas. Como lingüística te pregunto, ¿crees que hay un sector de la población que tiene miedo a protestar, a hablar, a contar, a reclamar sus derechos? Yo creo que la verdad es que nos estamos moviendo bastante, que estamos defendiendo lo que tenemos que defender, pero que obviamente que falta que nos organicemos más y que luchemos por lo que creemos y que defendamos justamente esto, la educación, la salud, justamente está la defensa del Hospital Garrahan, cuánto están cobrando los residentes del Hospital Garrahan, así que es importante que nos unamos distintos trabajadores, los estudiantes, los jubilados, para defender y para luchar justamente porque no se destruya el país. Gracias. ¿Tu nombre? Alana. Gracias, Alana. Vamos a continuar. Dale. Hola. Hola, ¿qué ¿Qué tal? Mucho gusto. Que esa época estamos acá, mira, yo soy jubilado del CONICET. ¿Cuántos años tenés? 85. ¿Tu nombre? José Antonio Castorina. Contame. Soy investigador principal del CONICET
Y estoy acá porque estamos en una situación límite. No solamente hay una reducción presupuestaria, sino el salario de los docentes es muy baja, digamos. Hay como dicen acá los compañeros, hay un cientificidio, hay una política muy precisa del gobierno de destruir la ciencia nacional, obligar a los investigadores a expatriarse, a ir a otras universidades. En general lo que hay es la búsqueda de un país agroexportador, sin industria, sin producción de conocimiento. Justamente no necesitan conocimiento para el país que quieren. Esto es la cuestión que hay que entender. La lucha, las medidas en contra del CONICET y en general de la ciencia y técnica, aún la que hace en la universidad, es una política dirigida explícitamente a cambiar de fondo al país y convertirlo en un país dependiente y extractivista. Esta es la cuestión de fondo. ¿Cuánto cobra un docente jubilado como vos? Depende. ¿Desde? Y aproximadamente 1 millón y pico. 1 millón y pico los jubilados, porque la jubilación es una jubilación especial, la de los investigadores. Por el momento se mantiene como especial. O sea, nosotros no estamos en el rango de los jubilados más bajos. Es muy amable, muy amable. Seguimos conversando. Dale. Hay mucha gente, bastante multitudinario esto, les diría por lo menos 500 personas de distintas organizaciones. Mariano. Vamos a seguir por acá, esto es Godoy Cruz, 2300, sí, Rubén. Y mientras seguimos escuchando testimonios, aparecen en pantalla un montón de datos que forma parte, por eso te decíamos, miércoles de protestas, miércoles de marchas, en este caso de los científicos, porque es histórico en la baja del presupuesto, teniendo en cuenta las realidades, mirá lo que significan los ingresos, y es importante también si tenés jóvenes en el lugar, ¿no? Aquellos que estaban en un momento motivados a estudiar ciencia, y con esta realidad hay que ver qué piensan ahora, Mariano. Exactamente, a ver, vamos a conversar. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Bueno, a ver si vamos a seguir por acá, a ver si podemos conversar con alguien. Dale, ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos en vivo. Hola, ¿tu nombre? Hortensia Castro, Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Hay miedo a hablar? No, no hay miedo, no, para nada. Al contrario, estamos acá justamente porque creemos que tenemos que juntarnos y hacer fuerza en una situación que realmente es trágica para la ciencia, para la técnica y para la universidad pública. Para aquellos que no son del sector de la ciencia, la tecnología, la educación y nos están mirando ahora en vivo, la situación cotidiana, ¿cómo afecta este desfinanciamiento? Está afectando de muchísimas maneras. Los salarios están congelados, tiene una retracción de más del 30% los salarios de los becarios, de los científicos, de los docentes universitarios. También está restringido el presupuesto universitario que no se aumenta en los últimos años. Y en lo cotidiano lo vemos además incluso en los estudiantes que están teniendo que dejar de estudiar porque tienen que salir a buscar más trabajo para poder subsistir. O sea, todos estamos afectados, investigadores, docentes, estudiantes. ¿Qué dicen los estudiantes en el aula? ¿Se habla de estos temas? Se habla, hay preocupación, hay mucha angustia respecto de pensar el futuro. Quien elige una carrera universitaria o trabajar en la ciencia y en la técnica está buscando apostar al país y no están dadas las condiciones para realmente contribuir al país. Y eso preocupa, angustia. Y es muy difícil, los que somos más grandes, ya estamos insertos, transmitirle una esperanza en este contexto. Igual creemos que tenemos que estar acá, ¿no? Juntos y peleándola. ¿Tu nombre? Hortensia. Hortensia, repetime, ¿cuál crees que va a ser el futuro del país si esto sigue así? Duro, trágico. Con mucha pérdida de gente muy valiosa, muy capaz, que puede contribuir muchísimo a la producción, al crecimiento del país y al desarrollo. Y a un desarrollo que tiene que ser equitativo, que tiene que ser para todos, tiene que ser con todos. Gracias a vos. Muy amable, ¿eh? Muy bien. Sí, Luli, Rubén. Sí, a ver, iba a haber, no sé, Mariano, si esto ya terminó, una especie de intervención a modo del Arternauta, ¿no? Decían, sí, estamos esperando, de hecho el flyer hablaba un poco. En momentos de tensión en la Salada, en la feria, porque los puesteros quieren volver a trabajar, quieren recuperar sus puestos de trabajo y la policía no se los permite. Recuerden que desde el allanamiento a Castillo y la detención que hubo no se pudo volver a abrir porque se clausuró. Y ahí está Ale Moreira. Ale, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valentina? Exactamente, estamos viendo cómo está ingresando uno de los micros de la Policía Federal para hacer el relevo de efectivos hacia el interior de la Feria de la Salada. Estamos en uno de los extremos, que es el que corresponde a Urcupiña, una de las 3
ferias, ¿no? Recordemos, está Punta Mogote, Urcupiña, Ocean son las importantes. Y aquí está la gente protestando, los carreros, los puesteros, incluso remiseros, gente que comenta que necesita trabajar, porque desde el lunes que fue clausurado este lugar, ahora están sin trabajo, están buscando la manera de poder trabajar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Gabriel. Gabriel, contanos cuál es la situación. Bueno, acá somos gente de trabajo, es un barrio todo humilde, acá depende mucha gente de estos puestos de trabajo. Cada uno que ves acá representa a una familia, y más allá de eso, toda la gente que viene al interior, los revendedores, acá solamente queremos trabajar. Nos sentimos como usurpados por la justicia porque nos dejan hacer nuestro trabajo. ¿Vos qué haces? Yo soy personal de la feria, yo soy playero. Sí. Bueno, me encargo de acomodar coches, los micros de la feria. Entonces, nosotros estamos brindando siempre un servicio a todos los visitantes y a los puesteros. Pero... Veo que están de la mano. Bien, ¿vos quién sos? La pareja. ¿Cómo te llamas? Viviana. ¿También trabajás acá? Sí, también, empleada. Sí. O sea que acá ya hay una familia que está complicada. Claro, cada uno lo que ves acá es una familia. Cada uno que tenés acá representa una familia. Y así multiplicarlo por 100 o por más todavía. Porque vos lo que ves acá, tenés que contar la gente que viene a comprar, son todos revendedores del interior, de Gran Buenos Aires, del interior de Corrientes, de todos lados. Entonces, se nos está coartando la libertad de trabajo. Pedimos eso nada más. Somos gente humilde de laburo, nada más que eso. Gracias, Gabriel. Gracias, muchas gracias. Seguimos por acá, vamos a continuar hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Sandra. Sandra, ¿vos qué haces, Sandra? Somos empleados de la Urcupiña. Estamos en blanco y estamos todos, mirá. Somos todos empleados y queremos trabajar, ¿entendés? Acá también, ¿ves? Y queremos que abran nuestra fuente de trabajo. Nosotros vivimos de esto, de la Urcupiña. Queremos nuestra fuente de laburo. La apertura de la feria, nada más. Queremos la apertura de la feria para que... Orlando, Carlos, Martínez. Queremos trabajar, pa. Tenemos familia, tengo un alquiler que pagar. No sabemos qué va a pasar con nuestro sueldo. Loco, estamos varados. Vivimos de esto y queremos trabajar. Vos mirá los carteles, pacíficamente, no queremos hacer nada. Si no, ¿quién los va a dar de comer? Somos gente grande, ¿quién los va a dar trabajo? Si no los da la Urcupiña. Hay mucha gente que vive... Somos gente grande. ¿Qué opinan de la decisión de la justicia, que es esta clausura por motivos de lavado de dinero, cuestión de piratería? ¿Ustedes qué dicen? Ellos tienen esos aparte. Nosotros queremos trabajar. Ellos que investiguen lo que tengan que investigar, nosotros queremos trabajar. Eso. Queremos. Los carreros, la cafetera, la gente de alrededor, los puesteros. Son miles de Carreros, personas. puesteros, Miles de personas. hay cafeteras. Mirá, vos te fijás y hay cafeteras. Todos vivimos de esto. Como dice Juan en el piso, son miles de personas. Obvio. Hace años que estamos trabajando acá. Millones. Añares. Y eso. ¿Hace cuántos años que estás vos acá laburando? Yo como 20 años ya. 20 años. Sí. Y él es 26. 26 años. ¿Tenían algún día, tenían el temor de que algún día pudiera llegar a ocurrir esto? Nunca pasó esto. Nunca pasó esto. Nunca en la vida, ni en el COVID, ni en nada raro. Nunca pasó esto. ¿Qué expectativa tienen ahora? Queremos trabajar. Queremos que se abra para poder trabajar nosotros. ¿Que la justicia los va a escuchar? ¿Creen que la justicia...? Ojalá. Dios quiera que sí. Somos muchos que acá que trabajamos de esto. Y ¿Cuándo? ¿Cómo? A veces la justicia no es tan justa como parece, se nos está coartando nuestra libertad de trabajo. Porque acá, más allá de lo que están investigando, entonces, bueno, que pongan la cosa al lado, pero que se separe lo bueno y lo malo. Acá, fíjate, es todo pacífico. Somos muchos, estamos expresando el trabajo. Y solamente quisimos eso, trabajar. Nos están coartando nuestra libertad de trabajo. Nada más. Ahí está, me repetí. Mónica, bien, Moni. Contame cómo fueron ocurriendo los hechos, cómo fue el cierre, qué pasó con ustedes, ¿quedaron cosas adentro, no? Cuando nos vino el cierre, yo a mí me tocaba trabajar, yo estaba acá adentro. ¿Vos qué haces? Yo soy pertenezco a limpieza. Y a lo que es la feria, mantenimiento de la feria. Vinieron, dijeron, acá no entra ni sale más nadie y acá se quedan. ¿Esto es el lunes? El jueves. El jueves. El jueves fue. El jueves a las 5:30 de la mañana vinieron ellos. El tema está que nosotros queremos trabajar. Nosotros acá somos todas familias. Nosotros pertenecemos a Urcupiña. Urcupiña es una gran familia. Tenemos más de 400 carreros, más los puesteros, los empleados. Solo en Urcupiña. Solo en Urcupiña. Nosotros somos de Urcupiña.
más la gente que está vendiendo adentro, la gente que pertenece a los locales, la familia, los puesteros. En total, o sea, sumando Punta Mogote, sumando, o sea, ¿cuántos creen que son? ¿Tener un número? Y que nosotros tenemos que sumar también la gente del barrio. Y del barrio, claro. Que depende de la feria. Vos tenés más de 100.000 familias que pertenecen acá. Porque no es solo este barrio. Hay muchos barrios que dependen de la feria. El tema, lo que haya pasado al tema legal, nadie se opone. Claro. Lo único que nosotros pedimos es que se forman nuestra fuente de trabajo. Nosotros queremos trabajar, es lo único que pedimos. Nosotros todos somos empleados en blanco. Todos tenemos nuestros aportes, estamos legales, tenemos nuestra obra social. Acá todos venimos con Castillo no tenemos nada que ver acá. Urcupiña no tiene nada que ver con Castillo. Hay algo que mezclan, que dicen el rey de la salada Castillo. Castillo pertenece a Punta Mogote. Él no tiene nada que ver con nosotros. Lo mismo que el video que pasan de cuando le pegaban a las mecheras, no nada que ver tiene con Urcupiña. Perdón, vamos a movernos un poquito que va a pasar uno de los micros de la policía, de los que estuvieron haciendo el relevo que les estuve comentando, de la Federal. Recordemos que está custodiando la Policía Federal porque justamente es una causa judicial del orden federal y por eso están en el interior y ahora están moviéndose con el micro para salir de aquí. Y creo que estos son los policías, los oficiales que se retiran después de haber cumplido con el turno de la noche, ¿no? Ah, está bien. Bueno, continuamos, Mónica. Fíjate cómo es el tema, que no estamos oponiéndonos a la policía, que los dejamos pasar y nada, nadie está cortando nada. Además, fíjate cómo estamos todos con la policía, caballos, todo. Y nosotros somos trabajadores. Sí, sí. ¿Alguien nos había comentado que estaban sopesando la posibilidad de cortar Puente de la Noria? ¿Eso es cierto? Urcupiña no. El personal de Urcupiña no. Urcupiña estamos tranquilos, queremos trabajar solamente. Ayer fuimos a la fiscalía a pedir lo mismo, nuestra fuente de trabajo, que es lo único que pedimos. Vos fíjate que estamos en forma pacífica, no cortamos la calle, no molestamos a nadie, la policía quiere pasar, nos hacemos a un lado. El personal de Urcupiña solo se junta para eso. ¿Hace cuántos años que estás trabajando? 15 años. 15 años hace que nosotros somos gente grande, vos te das cuenta y ¿dónde los van a tomar? ¿Quién los va a dar trabajo? ¿Qué otro lugar vas a tener? ¿Quién los va a dar trabajo si no los da la Urcupiña? ¿Me repetís tu nombre? Sandra, Moni, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Acá continúa la protesta. Vienen ahora, después vamos a hablar con ustedes también. En la próxima salida vamos a hablar. Continúa la protesta enfrente de la Salada, en este caso en el extremo de Urcupiña y en el interior la Policía Federal con su operativo de control para evitar que ingrese la gente en la feria. A ver, esto tarde o temprano iba a pasar, Ale, teniendo en cuenta la cantidad de puestos que hay en el lugar y el predio estaba cerrado. O sea, de alguna forma tienen que trabajar, hay un montón de ropa por vender, aparte está en pleno cambio de temporada, hay muchos colectivos que venían del interior para comprar justamente. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, una cosa tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque
salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos,